Bien, buenas tardes. Bienvenidos a este ya tercer panel del 10º Congreso de Democracia y Participación Ciudadana, Transparencia y Nuevos Valores Constitucionales. De momento llevamos los paneles de la mañana desde un punto de vista administrativista, el segundo, y el primero desde un contexto constitucional. Ahora vamos a darle una panorámica un poquito más amplia desde el punto de vista del derecho, con dos compañeros, uno de procedencia de la universidad, una universidad ecuatoriana, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, y con un compañero que estaba desarrollando su tesis doctoral en Valencia, pero bueno, conoce perfectamente la realidad guatemalteca. Voy a presentar primero al profesor Fernando Guillermo Garay. A continuación daremos paso a la ponencia del compañero David Crespo, y si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna cuestión en el chat, o bien cuando finalicen las dos intervenciones, se abrirá un breve turno de intervenciones para aquellos que quieran pues, participar, hacer alguna puntualización, alguna pregunta a los ponentes. La primera ponencia, siguiendo lo establecido en el programa, será a cargo de Fernando Guillermo Garay Delgado, que es profesor titular auxiliar de la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Bienestar, como ya he comentado, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Ecuador, y su tema de intervención, su tema de la ponencia va a ser el principio de mínima intervención estatal como garante de la democracia y la participación ciudadana. Cuando quiera Fernando, puede ya iniciar su presentación. Listo, muchas gracias, doctor. Ya, bueno, ya estamos viendo. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí en este congreso, el Congreso Internacional de Democracia y Participación Ciudadana, Transparencia y Nuevos Valores Constitucionales. Voy a comenzar con mi tema, que considero que es un tema fundamental en la consolidación de las democracias modernas: el principio de la mínima intervención estatal como garante de la democracia y la participación ciudadana. Agradezco también aquí a los organizadores por la oportunidad de compartir estas reflexiones con ustedes. La participación ciudadana, como sabemos, es mucho más que un derecho. Es, en esencia, el eje que sostiene la legitimidad y la vitalidad de un Estado democrático de derecho. Hablar de participación implica hablar de una ciudadanía activa, una ciudadanía comprometida, justamente con el tema de los procesos en la toma de decisiones, y una ciudadanía que ve en los asuntos públicos no solo el terreno de la acción del Estado, sino también un espacio donde la sociedad cumple o tiene un rol preponderante. Sin embargo, el desafío que enfrentan nuestras democracias, particularmente en América Latina, no es solo garantizar la participación, sino también generar las condiciones que hagan que esta participación sea de manera inclusiva y también representativa. ¿Cómo logramos que esta participación no sea un mero formalismo? ¿Cómo aseguramos que los sectores históricamente excluidos sean visibles y parte integral de este proceso? Aquí es donde entra en juego el principio de la mínima intervención estatal, que viene a ser el objetivo de esta ponencia. Hoy me propongo analizar cómo este principio puede, paradójicamente, ser un motor para fortalecer la participación ciudadana al permitir que la sociedad civil emerja con independencia sin depender excesivamente del Estado. Veremos también cómo este principio, bien entendido y aplicado a la vez, puede ser también garante no solo de una democracia robusta, sino de una ciudadanía más activa, que sea también más responsable y también inclusiva. Primero vamos a la definición del principio de la mínima intervención estatal. El principio de mínima intervención estatal es una doctrina fundamental en el ámbito del derecho y en las ciencias políticas, pues establece que el Estado debe intervenir en la vida de las personas solo cuando sea estrictamente necesario. Este enfoque parte de la idea de que los individuos deban disfrutar de la máxima libertad posible para poder gestionar, en este caso, sus propios asuntos, siempre que sus acciones no afecten negativamente los derechos o libertades de otras personas. Este principio se fundamenta en la premisa que la intervención estatal, cuando es excesiva o desproporcionada, puede también convertirse en un obstáculo para el desarrollo individual y colectivo.
La intervención del Estado en la vida de las personas debe limitarse a situaciones en las que el orden público, la seguridad o los derechos fundamentales se puedan ver amenazados. En cualquier otro contexto, el Estado debe permitir que los ciudadanos ejerzan sus derechos y tomen decisiones libremente. Por ejemplo, el Estado podría intervenir en situaciones de emergencia o crisis, como lo fue hace 2 o 3 años el tema de la pandemia, donde es necesario proteger la salud pública. En estos casos, el Estado justifica la restricción temporal de algunas libertades individuales para proteger el bienestar general. Sin embargo, en situaciones cotidianas, cuando no hay un riesgo significativo para la sociedad, el gobierno debe mantener el margen de la vida privada de las personas. Asimismo, vemos el tema de la protección de las libertades individuales. El principio de la mínima intervención estatal está directamente vinculado a la protección de las libertades individuales. La idea de que el Estado, en este caso, deba respetar la autonomía de cada persona, permitiendo en este caso que los individuos tomen sus propias decisiones en cuanto a su vida, a su economía, a su familia y sus actividades cotidianas. Esta autonomía es uno de los pilares de la democracia moderna y un aspecto clave en la construcción de una sociedad libre. Por ejemplo, en el campo o en el ámbito económico, este principio se manifiesta en la preferencia de un mercado libre, en el cual el Estado no imponga demasiadas regulaciones o restricciones, permitiendo que las empresas y los individuos operen en un entorno con menos intervención. Esto significa que el Estado debe abandonar completamente su responsabilidad de regular ciertos aspectos, como garantizar condiciones justas para los trabajadores o proteger el medio ambiente para asegurar, en este caso, que su intervención no sea innecesariamente restrictiva. Así también tenemos también los orígenes teóricos, que estos orígenes o la noción de la mínima intervención estatal tiene sus raíces en el liberalismo clásico, una corriente de pensamiento que se consolidó en los siglos XVIII y XIX, donde autores como John Locke o Adam Smith fueron algunos de los principales defensores de la idea de que la libertad individual es esencial para el progreso social y económico. Locke, por ejemplo, planteaba en este caso que el poder del Estado debía limitarse a proteger los derechos básicos, como la vida, la propiedad, la libertad. En cambio, Adam Smith, conocido como el padre de la economía moderna, defendía que la intervención estatal en la economía debía ser mínima, justamente para poder permitir en este caso que las fuerzas del mercado operen libremente y generen riqueza para la sociedad. En este contexto, el papel del Estado se limita a funciones básicas como la defensa nacional, la administración de justicia y la provisión de ciertos bienes públicos que no podían o no pueden ser gestionados eficientemente por el mercado, como por ejemplo la infraestructura o la propia educación básica. Fuera de estas áreas, la intervención del Estado debía restringirse para no obstaculizar la innovación, el emprendimiento y el crecimiento económico. Con respecto a las aplicaciones contemporáneas, en la actualidad el principio de mínima intervención estatal sigue siendo relevante en muchas áreas, aunque se ha adaptado a las realidades modernas. En las democracias contemporáneas este principio sirve como una guía para evitar que el gobierno se vuelva demasiado intrusivo o paternalista, ¿no? Por ejemplo, en algunos países los ciudadanos tienen la libertad de elegir sus propios estilos de vida, siempre que no perjudiquen a los demás. Y el Estado no interfiere en decisiones personales como qué religión seguir, qué carrera estudiar o cómo administrar, en este caso, sus propios negocios. Al mismo tiempo, la mínima intervención estatal también plantea ciertos desafíos. Uno de los más importantes creo que es encontrar el equilibrio adecuado entre lo que tiene que ver la libertad individual y la necesidad de intervención para proteger, en este caso, a los más vulnerables o corregir desigualdades profundas. En muchos casos, la falta de intervención del Estado puede también dejar a ciertos grupos marginados o desprotegidos también, como en situaciones de pobreza extrema o discriminación estructural. Es por ello que este principio tiene que aplicarse o debe aplicarse con prudencia. Debemos asegurar que la libertad igual no se traduzca en una falta de responsabilidad social por parte del Estado. También tenemos la relación entre mínima intervención estatal y democracia. Este principio está profundamente relacionado con el concepto de democracia, ya que ambos promueven la libertad y la autonomía de los individuos
dentro de un marco en el que el Estado tiene un papel limitado, pero no olvidemos que debe ser fundamental. La democracia en esencia se basa en el respeto por los derechos y libertades de las personas, y el principio de mínima intervención estatal refuerza esta idea, justamente al proponer que el gobierno debe actuar únicamente en situaciones donde sea estrictamente necesario para preservar el orden y proteger estos derechos. Una de las características principales de un sistema democrático es que se fundamenta en el poder del Estado, justamente expresado a través de la participación ciudadana y la toma de decisiones de forma colectiva. Es en este contexto que la mínima intervención estatal garantiza que los ciudadanos tengan un mayor control sobre sus vidas y sus decisiones, sin que el Estado vaya a involucrarse de forma innecesaria en asuntos que se pueden considerar privados, ¿no? Esto permite que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos de manera libre y autónoma, sin una interferencia excesiva del gobierno que podría justamente limitar sus capacidades para participar activamente en la sociedad. El equilibrio es importante mencionar aquí también. Perdón, me creo que tomé una diapositiva. El equilibrio en una democracia, la protección de las libertades individuales es fundamental para asegurar que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos sin interferencias innecesarias del Estado. El principio de la mínima intervención estatal promueve, en este caso, la autonomía de las personas, permitiendo que tomen decisiones sobre sus vidas y actividades sin la intrusión excesiva del Estado. Sin embargo, el Estado también tiene la responsabilidad de intervenir cuando sea necesario, justamente para garantizar esas libertades, para que no sean vulneradas ni por otros individuos ni por circunstancias externas como la pobreza o la exclusión social. Este equilibrio entre la autonomía ciudadana y la intervención estatal es esencial para evitar que el gobierno acumule demasiado poder y al mismo tiempo para asegurar que los ciudadanos más vulnerables no queden desprotegidos. Un Estado que respete la libertad individual y que intervenga únicamente, en este caso, cuando sea necesario, crea un entorno más propicio para que la participación ciudadana pueda fortalecerse y también la democracia. El fomento de la participación ciudadana. En una democracia, la participación ciudadana es clave justamente para poder garantizar que el sistema funcione correctamente. La mínima intervención estatal, a la que llamamos, ayuda a garantizar que las personas tengan la libertad de organizarse, ¿no? Expresar sus puntos de vista, colaborar en la toma de decisiones que afectan su comunidad, su país. Sin una intervención estatal excesiva, los ciudadanos tienen más oportunidades de involucrarse en asuntos políticos y sociales, ya a través de la creación de movimientos sociales, la participación en elecciones o la organización de iniciativas comunitarias. Por ejemplo, en sistemas democráticos que siguen este principio se observa un mayor nivel de involucramiento ciudadano en asuntos públicos, porque las personas se sienten empoderadas justamente para poder actuar sin temor a que el Estado les imponga restricciones, ¿no? El hecho de que los ciudadanos tengan la libertad de participar en debates, proponer leyes, organizar movimientos, creo que es una señal clara de que la mínima intervención estatal fortalece la democracia al dar más espacio para la acción ciudadana. Lo que respecta a la transparencia y rendición de cuentas, es otra forma en que la mínima intervención estatal fortalece la democracia. Justamente es mediante este sistema, ¿no? El tema de la transparencia. El Estado se limita en su intervención y a su vez provoca que las acciones del gobierno sean más claras y transparentes, facilitando a los ciudadanos que puedan supervisar y exigir responsabilidades a sus gobernantes. La reducción de la intervención estatal también disminuye el riesgo de corrupción y también el abuso de poder, ya que no solamente se limita a que las decisiones arbitrarias puedan ocurrir, promoviendo un sistema donde los líderes deben justificar sus acciones y ser responsables ante la ciudadanía. En tal sentido, el principio crea un entorno en el que los ciudadanos pueden o deben supervisar de manera más efectiva las acciones de los líderes, ya que hay menos espacio para que el gobierno actúe sin justificación. Además, un gobierno que actúa con transparencia y está sujeto a la rendición de cuentas tiende a ser más respetuoso con los derechos democráticos y también con el tema de las libertades individuales, reforzando así la confianza en los ciudadanos en el sistema. El principio de mínima intervención
estatal está directamente también relacionado con la participación ciudadana, ¿no? Ya que al reducir el control del Estado sobre la vida privada y pública de los individuos, se abre más espacio justamente para que los ciudadanos puedan participar activamente en la toma de decisiones, en la gestión con respecto a los asuntos públicos. En una democracia, la participación ciudadana es un componente esencial para el buen funcionamiento del sistema, ya que en este caso va a permitir que las voces y los intereses de las personas sean escuchados y tenidos en cuenta justamente en el tema de las políticas públicas. El empoderamiento y la autonomía ciudadana. La mínima intervención estatal fomenta el empoderamiento de los ciudadanos, ya que permite tomar control de sus vidas y también de sus decisiones, sin depender con el exceso de regulación, ¿no? Cuando el gobierno respeta la autonomía individual, los ciudadanos se sienten más capacitados para actuar y tomar la iniciativa, y también en la toma de iniciativa que afectan a sus comunidades. Esto crea generalmente una cultura que ayuda a la participación activa, en lo que las personas o los individuos se pueden involucrar en el desarrollo de las políticas, la creación de movimientos sociales, la gestión de asuntos locales, la confianza en que sus voces van a ser escuchadas y que el Estado no va a limitarse injustificadamente, ¿no? Un ejemplo claro de este empoderamiento puede verse en el surgimiento de movimientos sociales y organizaciones comunitarias. Justamente ellos que tratan de buscar temas como la protección del medio ambiente, el tema de la igualdad de género o los derechos de las minorías. Estas iniciativas, muchas veces lideradas por propios ciudadanos, son posibles porque el Estado no interviene de manera excesiva y permite que las personas se puedan organizar de forma libre, proponiendo también soluciones. Pues, ¿no? Este principio en ese sentido actúa como un facilitador en que los ciudadanos tomen un rol más activo en la construcción de la sociedad. Participación en la toma de decisiones. Un aspecto crucial de la participación ciudadana es el derecho de las personas a involucrarse en los procesos de toma de decisiones que afectan directamente sus vidas, ¿no? La mínima intervención estatal garantiza que los ciudadanos no solo tengan la oportunidad de votar en elecciones, sino también de participar en la formulación de políticas públicas, en los debates legislativos y en la supervisión también, que aquí llamamos fiscalización de la acción gubernamental, ¿no? Esto es fundamental para una democracia inclusiva, en lo que el poder no se concentra exclusivamente en las manos de las autoridades, sino que es compartido y controlado por la ciudadanía. En muchas democracias contemporáneas, la participación ciudadana va más allá del simple acto de votar. Los ciudadanos participan en consultas públicas, participan también en referéndums e incluso también colaboran con las autoridades locales en la creación de planes de desarrollo comunitario. Todo esto es posible cuando el Estado adopta una postura de mínima intervención. Esto ya que permite justamente que los ciudadanos puedan involucrarse directamente en los asuntos que le competen. Este tipo de participación no solo fortalece, no solo fortalece la democracia, sino que también constituye una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Iniciativas comunitarias de autoorganización. Otro aspecto positivo de la mínima intervención estatal es que fomenta la autoorganización y la creación de iniciativas comunitarias, ¿no? Cuando el Estado permite que los ciudadanos se organicen libremente, surgen formas innovadoras de resolver problemas sociales. Las comunidades, al sentirse libres de restricciones, pueden crear proyectos de desarrollo local, programas de voluntariado o cooperativas que atiendan sus propias necesidades. Por ejemplo, en países donde el principio de mínima intervención es más evidente, se puede observar que el gran número de proyectos comunitarios y cooperativas buscan mejorar su entorno sin esperar la intervención directa del gobierno. Estas iniciativas son un claro reflejo de cómo al reducir el papel del Estado en ciertos aspectos de la vida, los ciudadanos se ven motivados a tomar iniciativas, ¿no? Justamente demostrando el hecho de que la sociedad pueda autogestionarse. En los retos y limitaciones me va a tocar hacer referencia ya un poco el tema a lo que encontramos dentro de esto, ¿no? La mínima intervención, si bien es cierto, no está exenta de desafíos. En algunas situaciones, la falta de intervención estatal puede llevar a ciertos sectores de la población, especialmente los más vulnerables, no tengan justamente las herramientas o recursos necesarios para participar activamente en la vida pública. Esto puede ocurrir en comunidades con altos niveles de pobreza o exclusión social, donde la ausencia de políticas públicas puede limitar la capacidad de los ciudadanos para justamente poder organizarse y participar en igualdad
de condiciones. Es por esta razón que es crucial encontrar un equilibrio entre la autonomía ciudadana y la intervención estatal para justamente que todas las personas tengan las mismas oportunidades de poder involucrarse en los procesos democráticos. Un ejemplo de esto podría ser el acceso desigual a la educación, que afecta la capacidad justamente esto de ciertos grupos para poder participar plenamente en la vida política. Si el Estado no interviene para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad, es posible que en algunos sectores la población queden excluidos de los debates y procesos de toma de decisiones, ¿no? Asimismo, la mínima intervención también considero que se debe complementar con políticas públicas que garanticen que todos los ciudadanos, independientemente, en este caso, de su situación socioeconómica, puedan participar en la vida democrática de manera efectiva. Aunque el principio de la mínima intervención estatal tiene muchas ventajas, también enfrenta una serie de desafíos y críticas que son importantes. Una de las que considero que podría ser es que si se aplica de manera excesiva o sin el debido cuidado puede dejar desprotegidos a ciertos sectores de la población. Las comunidades más vulnerables, como las personas en situación de pobreza, los grupos marginados o aquellos que con acceso limitado a recursos básicos, pueden no tener la capacidad de organizarse o defender sus derechos sin la ayuda del Estado. En estos casos, la falta de intervención gubernamental puede perpetuar desigualdades y aumentar la exclusión social. Para concluir, debo decir que el principio de mínima intervención estatal representa un componente esencial para garantizar la libertad individual dentro de un sistema democrático. Este enfoque promueve que el Estado solo actúe cuando es estrictamente necesario, preservando justamente así la autonomía de los ciudadanos y permitiendo una participación activa en la vida política y social. Sin embargo, la implementación de este principio debe ser cuidadosa, ya que una intervención demasiado limitada podría dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables. El equilibrio entre la intervención estatal y la libertad individual es clave para el buen funcionamiento de la democracia. Un Estado que sepa cuándo debe intervenir para proteger derechos fundamentales sin caer en el paternalismo que habíamos hablado, puede fomentar una mayor participación ciudadana y la intervención sería poca. Entonces, se abre espacio para que los ciudadanos asuman un papel más activo en la toma de decisiones, generando iniciativas y políticas que reflejan sus propias necesidades e intereses. No obstante, este principio debe aplicarse con prudencia, porque la falta de regulación en áreas cruciales como la protección ambiental, el tema de los derechos laborales o la justicia social pueden generar desequilibrios y perpetuar desigualdades. Por lo tanto, el desafío para las democracias modernas es encontrar un punto medio donde podamos o donde la intervención estatal sea suficiente para garantizar el bienestar colectivo, pero sin restringir la libertad individual ni sofocar la innovación social. Finalmente, una democracia sólida no depende únicamente de la intervención limitada del Estado, sino también de su capacidad para actuar de manera estratégica cuando sea necesario. Lograr este equilibrio entre la intervención estatal y una sociedad justa puede crear algo que nosotros podamos reconocer, que todos los ciudadanos puedan ejercer, en este caso, plenamente sus derechos y también contribuyendo al fortalecimiento democrático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Interesante la intervención. Como hemos dicho al principio, para darle más linealidad al Congreso, lo que vamos a hacer ahora es, si puedes, por favor, Fernando, dejar de compartir pantalla para que pueda compartir ahora Darek. Vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Darek Crespo Weisenberg, espero haberlo pronunciado bien. Ya he dicho que era un compañero doctorando en la Universidad de Valencia, está desarrollando su tesis en el ámbito de la ciencia política y su tema de intervención va a ser Guatemala, un análisis multidimensional y el desafío de mantener una democracia inexistente. Cuando quiera, Darek, por favor, puede tomar la palabra. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor y compañeros
asistentes y compañero ponente por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Eh, el día de hoy les voy a presentar el background, probablemente el contexto de mi investigación doctoral, la cual se enfoca en estudiar las posibilidades de un desarrollo a escala humana en comunidades centradas, o mejor dicho, gobernadas por el crimen organizado. En esta oportunidad les voy a hablar del desafío multidimensional que tiene Guatemala al día de hoy para mantener una democracia inexistente. En la ponencia anterior hemos visto cómo la mínima intervención estatal puede funcionar como garante para la participación ciudadana. En esta vamos a anotar un poco el tema y vamos a ver cómo la mínima intervención estatal, cuando funja como diseño de la manutención de prerrogativas económicas de las élites, puede perjudicar a la dinámica sociopolítica de un Estado probablemente estancado en el siglo XIX. Sin más preámbulo, quiero iniciar el contenido de esta presentación. Va a abarcar primero la introducción al país y el brevísimo marco teórico que vamos a estar refiriendo, en el cual vamos a analizar tres dimensiones de la democracia, como podemos ver la política, la social y la económica. Vamos a analizar la cooptación del crimen organizado en el país, la situación de las comunidades ancestrales minoritarias excluidas en el proceso político, pero mayoritarias en la situación demográfica. Vamos a ver un poco el contexto político actual y las conclusiones. Antes de comenzar, quiero que se tengan en cuenta las distintas características que representan a Guatemala. Al igual que en los demás países hermanos de la región, existe una abundancia de territorio eh, que conlleva tener vacíos de poder en la periferia, que muchas veces son cooptadas por otros mecanismos de gobernación, de gobernanza, mejor dicho, perdón, como es el crimen organizado. Lo segundo, obviamente, la intervención de los intereses exógenos y de las élites con capacidad de veto a lo largo de la historia. La tercera, la polémica entre el urbanismo y la ruralidad, y un programa de desarrollo marcados por las lógicas del mercado más que por las lógicas sociales. Eso conlleva a tener obviamente amenazas institucionales, la cooptación o el autoritarismo, y a desigualdades, exclusiones y pobrezas. Rápidamente, Guatemala es un país que contiene 108.430 kilómetros cuadrados, de las cuales el 2% de la población sostiene el 67% de las tierras, sin la existencia de una reforma agraria desde 1870. Un país principalmente con vocación forestal, en el cual el 95% de las aguas nacionales están contaminadas. Sin embargo, no se tiene una ley de aguas y ha habido muchísimo impasse en el Congreso para la concretación de la ley de aguas. Un país donde en 2021 la población total estaba en 17 millones, calculo que en ese momento estaremos cerca de las 17 y medio o casi ya 18. Un IDH medio con asterisco, y vamos a analizar el asterisco posteriormente. Un país con un índice Gini de 0.4, casi 0.5, es decir, una desigualdad inmensa. Como referencia, es el país con menor acceso a la educación en América, y es un país donde 1 de cada 2 niños sufren de desnutrición. El 56% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. De ese 56%, el 16.2% en pobreza extrema. Y es el segundo país con mayor número de migrantes internacionales referenciados hacia Estados Unidos. Eso va a ser importante posteriormente. Indicadores macroeconómicos, el 94% el PIB para el 2023 es de 94 millones de euros aproximadamente. Las remesas, que son el envío de dinero de la población migrante, representan el 20% del PIB. Es un país que es la economía, pese a ser la economía más sólida y estable de la región, presenta una economía informal del 49% del PIB, la cual es producida por el 71%. Aquí hay una contradicción entre la macro y la microeconomía, la vamos a analizar posteriormente. Para esa presentación vamos a analizar un poco las definiciones de democracia de Sartori, y para eso vamos a comprender las instituciones de la democracia política, es decir, vamos a analizar la igualdad jurídica, que es la dimensión matriz, la democracia social, la existencia de microdemocracias y la democracia económica, ¿no?
que es la reducción de la brecha entre los polos de la clase pudiente y la clase no pudiente. ¿Cómo vamos a encontrar a Guatemala? Un poco, un pequeño adelanto. Vamos a encontrar que en el caso de la democracia política, las élites han rechazado la construcción del Estado mediante el uso del veto. Eso lo vamos a analizar. Vamos a ver cómo la cultura política autoritaria se ve reflejada en la existencia de cacicazgos y la ausencia de la lógica del desarrollo rural. Y, como les venía adelantando, la contradicción entre la solidez macroeconómica y la crisis microeconómica. No vamos a preparar a leer cada punto porque si no sería interminable la presentación, pero analizando o empezando con la democracia política, quiero analizar un fenómeno, que es que las prerrogativas sociales han caído siempre dentro del contexto político y económico más que dentro del contexto social. Aquí vamos a ver tres hitos de cambios sociales grandes en la historia de Guatemala, ¿no? El hito de la reforma agraria de 1870, el hito de la primavera democrática de 1944, el golpe de Estado de 1954 y el contexto de Guerra Fría, y el hito de los acuerdos de paz. Vamos a ir poco a poco. Estos hitos, sin embargo, no son un punto de inflexión para el beneficio de las políticas sociales y de la comunidad, sino que son un punto de inflexión para la financiación de las élites económicas y políticas. El primer hito, yo le he puesto de nombre la construcción de la infraestructura sujeta a los cálculos económicos. Una vez Guatemala obtiene su independencia en el segundo decenio del siglo XIX, como en cualquier país de la región, comienza la pugna entre la masa criolla liberal y la masa criolla conservadora, que hay que entender que en este lenguaje liberal y conservador se refiere a la interpretación de las costumbres eclesiásticas, del respeto a la religión, más que a la interpretación de cómo gestionar la política, ¿no? La reforma agraria de 1870 es ocasionada por liberales. Dentro de esta se expropia los bienes de la iglesia y estos bienes se ceden a comerciantes de agrarios en el rubro del café, el azúcar, el algodón y los bananos. Se crea una lógica, y esto es muy importante marcarlo, una lógica donde el inicio de la construcción de la infraestructura hasta el día de hoy va a depender del beneficio de estas plantaciones. Es decir, las carreteras en la región norte, por ejemplo, o noroccidentales, van a ser construidas, reflejadas y mantenidas para facilitar la logística en el transporte de bananos. Es algo por decirlo. Obviamente se crea una migración estacional porque hay una represión de la masa campesina que es forzada a trabajar a cambio de un salario mínimo, que muchas veces obviamente no es pagado. Hay una cesión de tierras a los intereses estadounidenses, a la International Railroad de Centroamérica, en 1912, que posteriormente van a desarrollar toda la infraestructura, no solo ferroviaria, sino logística de carreteras y también de construcción de pequeñas comunidades, cediéndole estos derechos a la United Fruit Company, que es la empresa matriz de Estados Unidos en la producción de bananas, sobre todo. Y como ven, esta UFCO está conectada a un golpe de Estado en la siguiente prerrogativa, la vamos a analizar ahora. El segundo gran hito es el hito, yo le llamo intervención exógena, pese a que la intervención exógena está de manera lineal en todo el proceso histórico. Sucede cuando el régimen de Jacobo Arbenz, buscando trasladar las prerrogativas sociales y quitar tierra ociosa de las plantaciones internacionales, intenta promulgar una política de reforma agraria. Esto afecta a los intereses de la UFCO y Estados Unidos, pues con ayuda de la CIA, le dan un golpe de Estado y es el primer punto de inflexión para un crudo conflicto armado que vive el país desde 1960 hasta 1996. Este conflicto armado reaviva un fenómeno instaurado en la mentalidad el día de hoy de la sociedad guatemalteca, que es el temor al fantasma del comunismo. También se crea la Corte de Constitucionalidad, la vamos a ver más adelante, que va a terminar siendo un método para influir
que tienen las élites para impedir la creación de la ley de aguas, la reforma agraria, las reformas tributarias, etc. Una vez el conflicto armado termina, se generan los acuerdos de paz, que son los acuerdos más vastos que presencia América Latina para esa época. Eh, Son acuerdos que dividen sus finalidades o que dividen sus objetivos en dos tipos de reinos, digamos. El reino de los acuerdos operativos, que son los acuerdos de los desarmes, los acuerdos de cómo integrar a la exguerrilla a la política, etcétera, que se cumplen en menos de un año. Y el reino de los acuerdos sustantivos, que tratan de entender el origen del conflicto y tratan de resarcir, digamos, estas polémicas. El problema es que la noción de la falta de distribución de tierras y de la pobreza en general es abordada desde una perspectiva socioeconómica, no social. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero, por ejemplo, las prerrogativas de mercado generan que los impedimentos al incremento al gasto público y la recaudación tributaria surjan, y las tierras que el Estado cede al inicio son recuperadas después por las plantaciones que han sido no expropiadas, pero han sido, que les han quitado. Bueno, esto genera, ay, me estoy adelantando, esto genera una persistencia de un sistema elitista que responde a un patrón neocolonial, racista y autoritario. Brevemente vamos a pasar a ver la naturaleza de las élites guatemaltecas. Hay dos tipos de élites que al día de hoy inciden en la política. Las élites tradicionales, que son heterogéneas, organizadas en torno al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el CACIF, que es una cámara privada que influye en la política de manera soft y de manera hard. Son ajenos a la construcción del Estado y utilizan la Corte de Constitucionalidad junto a proxies en el Congreso para vetar cualquier tipo de reforma social. Por otro lado están las élites emergentes, las nuevas élites, que surgen a finales del siglo pasado, sobre todo en el sector de construcción y probablemente en el sector narcotráfico, lo tengo entre paréntesis. Ese surgimiento del sector de construcción lo vamos a entender un poco más adelante con el siguiente slide. A diferencia de las élites tradicionales, las emergentes sí buscan construir al Estado, porque buscan generar cooptación de los espacios de institucionalidad. Buscan asegurarse contratos con el Estado para ganar cuotas de poder político. Las élites tradicionales buscan no incidir en el Estado y no agrandar al Estado, mantenerlo pequeño para garantizar prerrogativas económicas. Hay tres fenómenos, que los vamos a leer rápidos, que caracterizan a estas dos élites. Primero, el de adecuar la política fiscal para maximizar ganancias. Por ejemplo, se utiliza la Corte de Constitucionalidad desde su fundación en 1986, no sé por qué estoy 85 acá, para vetar o frenar 12 intentos de reforma tributaria. Recordemos que Guatemala solo recauda 12% y es uno de los países más pequeños de América Latina. El segundo patrón es el de socializar costos privados al intentar cubrirlos con distorsiones en la política fiscal. Por ejemplo, yendo un poco a lo que hablábamos antes de los acuerdos de paz. Uno de los recursos más importantes que presentaban los acuerdos de paz era la posibilidad de distribuir tierra al campesinado, tierra que el campesino tenía que pagar a un costo mínimo. Esta tierra, ¿de dónde la saca el Estado? No expropia, sino que, sobre todo en este caso, el sector cafetalero, que está teniendo una crisis económica grande para el final del milenio pasado, decide, en lugar de replantear la cartera económica y sembrar algún otro tipo de producto, vender las tierras al Estado para no perder económicamente. O sea, de socializar los costos privados al cubrirlo con distorsiones en la política fiscal y en la política en general. ¿Qué pasa? El Estado compra las tierras, las reparte, pero no da un seguimiento al campesino sobre cómo trabajarlas. Y posteriormente, cuando la crisis del café termina y el mercado vuelve a ser rentable, los dueños previos, digamos, el sector cafetalero vuelve a comprar las tierras a un costo menor para socializar los costos privados. Bueno. Y el tercer patrón es el de adecuar la política fiscal al servicio de objetivos privados. Esto lo vamos a ver con el caso de descentralización y la atomización del sector de construcción. Eso lo vamos a necesitar ahorita.
Vamos a analizar la democracia social. Quiero que se recuerden de la persistencia de un sistema elitista que responde a un patrón neocolonial, racista y autoritario. Porque este clientelismo generado en la historia de Guatemala se ve reflejado en los gobiernos locales y las zonas rurales periféricas al día de hoy. A ver, para contextualizar un poco. A raíz de los acuerdos de paz, se intentó descentralizar la toma de decisiones políticas y en materia de desarrollo. Por ende, se crea la ley de descentralización y la ley que regula los sistemas de consejos de desarrollo. ¿Qué se busca con eso? Se busca intentar impedir la influencia directa del gobierno central sobre los gobiernos locales e intenta crear una estructura de sistemas de desarrollo, la que tenemos aquí a la derecha, en la cual las políticas salgan de la comunidad en vez del gobierno. ¿Cómo funciona esto en teoría? Las comunidades, las aldeas periféricas, las comunidades urbanas, como quieran, se reúnen en el Consejo Comunitario de Desarrollo. Hay muchos consejos en cada comunidad. Estos consejos comunitarios presentan una política o un proyecto o presentan las problemáticas del desarrollo, digamos, nos falta agua, nos falta luz, al Consejo Municipal, donde está la alcaldía. La alcaldía presenta todos los planes de distintas aldeas al Consejo Departamental. Este Consejo Departamental se la presenta a un regional, el regional al nacional, donde es el presidente, el nacional solicita al Congreso, el Congreso al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas traslada el dinero para realizar los proyectos que surgen desde las aldeas, en teoría. Vamos a ver que los localismos son asfixiados por la burocratización, el personalismo político, la mala gestión económica y el deseo de mantener el status quo. Obviamente, este sistema abre la posibilidad de que los municipios generen contratos. En principios de los 2000, la nueva élite emergente de la que hablamos, el sector construcción, que inicia desde el Congreso, son los parlamentarios, son los diputados departamentales, los que viendo esa posibilidad eh, invierten en el mercado de construcción en sus departamentos y se garantizan acuerdos eh, con las municipalidades, ¿no? Entonces, no es un sistema tan abierto, es un sistema que también mantiene las prerrogativas económicas de una élite, en este caso las emergentes. Bueno, ¿qué pasa con la descentralización en Guatemala? Existen problemas por el personalismo político. Por ejemplo, hay una excesiva burocratización en la estructura de desarrollo. En lugar de ir, como les explicaba, gradita a gradita, muchas veces pasa que, por ejemplo, una aldea le presenta un proyecto a un alcalde, pero en porcentaje de votación esa aldea o no le favorece al alcalde o de manera revanchista no votó por ese alcalde, pues el alcalde tiene la capacidad de no darle o no concederle los recursos a X y Z comunidad. También sucede que muchas veces hay una injerencia, digamos, de los escalones superiores sobre lo que puede pasar o lo que se puede aprobar en los escalones inferiores. También existe el problema de que no hay límites a la reelección municipal y esto genera cacicazgo. Muchas veces esos cacicazgos son apadrinados por el crimen organizado o por la corrupción y pues termina siendo un sistema en el que el alcalde es casi un virrey, ¿no? Un cacique. También tenemos los problemas de la incapacidad de autogestión económica. Obviamente, la ley de descentralización deja a todos los municipios gestionar sus propios recursos y gestionar sus propias políticas. Ya sea por la falta de pertinencia, ya sea porque el situado constitucional, que es resultado de una estadística anual que se hace, que valora el índice de pobreza, que valora el índice de desarrollo humano, etcétera, y termina estableciendo las métricas para determinar cuánto porcentaje del PIB se va a ir destinado a cada municipio, ya sea por la incompatibilidad de ese situado constitucional con la realidad, la falta de pertinencia política o la incapacidad de los alcaldes en gestionar. Muchos municipios terminan dependiendo de otras maneras o de otras vías de financiación.
Muchos municipios que no tienen la capacidad de gestionar recursos, ya sea porque el alcalde es incapaz o ya sea porque la gente no paga los impuestos o cualquier otro tipo de problemas de carácter gestor, se quedan estancados en el subdesarrollo. Y esto termina haciendo que ya sea los municipios per se o las comunidades busquen otros aliados para efectuar sus proyectos de desarrollo. ¿Qué aliados? Muchas veces son organizaciones no gubernamentales, muchas veces son empresas que operan en la zona y muchas veces el crimen organizado. Luego, debido a los incentivos económicos perversos de los que hablábamos, muchas veces hay un enfoque al desarrollo de infraestructura gris. El desarrollo significa crear más infraestructura gris. Se conceptualiza el desarrollo de una manera urbanística y no existen programas de desarrollo del área rural. Todos los programas que existen son de manera urbanista. Eso genera la falta de oportunidades y termina incidiendo en la migración. Guatemala, aquí vamos a hablar un poco de la realidad económica y estamos por terminar. Guatemala presenta una contradicción entre ser la macroeconomía, entre una macroeconomía estable, ser la economía más sólida a nivel regional y estar por encima del promedio de la región, con lo que hablábamos, un índice Gini muy bajo, las condiciones de pobreza. ¿Y de dónde se explica eso? Hay otra situación que es importante resaltar. Guatemala es caracterizada por ser una economía o por tener una economía de price taker. ¿Qué quiere decir esto? Es un país que importa más de lo que exporta. Tradicionalmente en los libros de economía, si uno es un país que exporta más de lo que importa, la balanza comercial es negativa, ¿no? Eso no quiere decir que es mala o es buena, quiere decir que es negativa, se importa más. ¿Qué sucede? En Guatemala la balanza comercial presenta un superávit pese a ser una economía que importa más. ¿Por qué? ¿De dónde está? ¿Dónde se explica la inyección de dólares? Se explica, por un lado, en el lavado de dinero, pero por otro, en la importancia de las remesas internacionales, la importancia del dinero de la gente que está afuera, que envía a sus familias para mantener o para contribuir en su economía. Sucede entonces un fenómeno cíclico, ¿no? Eh, como no existen las condiciones básicas para satisfacer las necesidades de las personas, la gente migra. Cuando migra la gente, envía remesas. Hay un excedente de remesas ingresando al país, se genera un superávit en la balanza de pagos, el cual mantiene el status quo porque la élite agroindustrial no necesita hacer reajustes económicos, pues tiene una disponibilidad masiva de dólares en el Tesoro Nacional para invertir. Al mantenerse el status quo, pues no hay incentivos para mejorar las condiciones básicas. Al no tener incentivos para mejorar las condiciones básicas, se genera migración y bueno, es un ciclo, ¿no? Luego sucede también que las periferias, todas estas son las periferias en las que he estudiado, las periferias al norte, la frontera con México, al occidente, conexión con el Océano Atlántico, al sur, perdón, al oriente, al suroccidente con el Pacífico, son periferias ideales para el trasiego de drogas. Como históricamente hemos hablado que existe un abandono del Estado a las periferias, estas periferias han sido cooptadas por el crimen organizado que en primer lugar llegan de México, pero luego solidifican la construcción sí, de unos cárteles familiares locales. Y esto termina causando que exista una relación simbiótica entre el crimen organizado y los gobiernos locales inicialmente. Relación simbiótica que termina por cooptar ahora sí a escala nacional a diputados, alcaldes. Hay muchísimos casos de corrupción o de vínculos entre alcaldes o personalidades de la política con el crimen organizado, puesto que existen las bases para que el crimen organizado vaya tomando eh, presencia. Por otro lado, tenemos la realidad de los 48 cantones, son la única comunidad, o la única organización indígena paralela al Estado que se encuentra en Totonicapán. Totonicapán es el departamento que se encuentra aquí pequeñito. A diferencia de las demás periferias guatemaltecas, donde el abandono del Estado genera subdesarrollo y genera también cooptación del crimen organizado,
En Totonicapán, la existencia de instituciones preestatales, o desde antes de que el Estado se forme, como es los 48 cantones, que son una organización más grande, eh, el abandono estatal termina por fortalecer las instituciones indígenas en Totonicapán, dada la existencia de instituciones previas al Estado. Eh, son comunidades con características republicanas sólidas, ¿no? Existe un esprit de corps dentro de las organizaciones en 48 cantones, en torno al servicio comunitario, sin reelección, sin bonificación económica por el servicio. Cuentan con alianzas con cooperativas privadas y comunales para el acceso igualitario a la inversión y a la socialización de los recursos. Y hay un respeto al diálogo y a las decisiones jerárquicas. Eso genera una paradoja porque Guatemala es un país excesivamente racista que no ha sido capaz de integrar la realidad indígena, no solo con los yogantones, dentro del Estado. El año pasado, bueno, sí, el año pasado hubo un hito en Guatemala, eso es lo último que voy a mencionar. Hubo un hito en el cual quedó electo el primer gobierno socialdemócrata del país, ¿no? Que es tachado de comunista. Y es curioso que fueron las organizaciones indígenas de Guanajuato cantones, que históricamente han sido relegadas de la participación política, las que salieron a manifestar en las calles, las que garantizaron la transición democrática de un sistema que no ha sido capaz de absorberlos, ¿no? Y esto demuestra mucho y sin demandar después. Una vez llega el gobierno, se retiran, ¿no? Probablemente el día de hoy se sientan traicionados porque tampoco ha habido un cambio significativo para ellos, pero esto demuestra la capacidad o el entendimiento institucional de ese tipo de organizaciones, ¿no? El contexto político actual, bueno, ha demostrado en breve que pese a ser un país autoritario y pese a ser un país centralista, cuando el discurso presidencial se va en contra de las prerrogativas económicas de las élites, el Estado está tan bien hecho, tan bien construido para el mantenimiento de esas prerrogativas, que terminan excluyendo al presidente de, del proceso gubernamental. No voy a preparar mucho acá porque ya voy un poco corto de tiempo. Las conclusiones son que, bueno, la dinámica neocolonial, tránsfuga y clientelista ha cimentado las bases de un feudo contemporáneo regido por las múltiples élites económicas, dando como resultado un país donde los intereses económicos han forjado la capacidad del veto al progreso socioeconómico y han sumido la realidad dentro de una contradicción de estabilidad macroeconómica perpetuada por la exclusión social y una desigualdad social de niveles estratosféricos. Los elementos dentro de cada una de las dimensiones políticas, social y económicas se afectan y son afectados por otros. Y su movimiento es tal que no solo afectan los cambios dentro de su propia dimensión, sino que afectan a los cambios dentro de las dimensiones posteriores. Entonces, eso genera que Guatemala se vea probablemente en un impas democrático, probablemente en un impas de progreso, al mismo tiempo en una situación privilegiada económicamente a nivel macroeconómico, ¿no? Lo que queda como opción y es un análisis personal, se limita a iniciativas teóricas en las que se plantea juntar la aparente decencia, digamos, del gobierno actual con las acciones y la cosmovisión, yo le digo republicana, pero es un poquito ignorante asumir términos occidentales acá, pero con la visión republicana de los 48 cantones, ¿no? Y una reflexión pequeña que quiero dejar es que, bueno, las ciencias sociales se encuentran ante fenómenos tales cuyo movimiento urge de una necesaria transdisciplinariedad. Los fenómenos sociales se mueven a una velocidad que va por encima de nuestra capacidad de observación e inferencia y por ende transmutan las categorías de análisis que tenemos para observarlas. Bueno, esa es la presentación. Espero que no haya sido tan aburrida y haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Darek. Ahora tenemos hasta las 6:30, así que quedan unos 5 minutos tenemos de margen por si hubiera alguna pregunta o alguna aclaración que quisieran hacer alguno de los intervinientes o de los asistentes. En caso de que no, por si acaso, o mientras alguien piensa alguna pregunta y quiere intervenir, sí que me gustaría comentarles a los dos ponentes una cuestión. Han desarrollado muy bien sus ámbitos de investigación, pero a lo largo de estos 10 años, este año se cumple el 10º aniversario que dirijo este congreso, han venido compañeros de diferentes países, de Ecuador sí que ha venido algún que otro compañero, de Guatemala es cierto que todavía no hemos tenido compañeros, y sobre todo
se ha ido haciendo una suerte de listado de, pues eso, de novedades o de cuestiones relativas a la participación ciudadana. Así que la pregunta va a ser, pues si tienen conocimiento de si hay algún elemento característico o alguna cuestión en sus respectivos países para aportar también al Congreso respecto a algún mecanismo de participación ciudadana, o si conocen de alguna iniciativa que pueda ser autóctona, que puede ser interesante para el ámbito del Congreso. Sí que adelanto para el ámbito de Fernando que sí que hemos trabajado el tema, por ejemplo, de la silla vacía en Ecuador, una institución que no sé si conocerá de su país, imagino que sí que se ha desarrollado y que ha tenido cierto eco en este contexto. Les paso la pregunta por si quieren aportar alguna cuestión más relativa que se les ha quedado en el tintero de sus aportaciones, ahora es el momento ideal, y si tienen algún conocimiento de alguna herramienta o mecanismo que pueda ser llamativo para compartir en el contexto del Congreso. Muchas gracias y hacemos el mismo orden de las intervenciones, primero Fernando y luego Dari. Ya, correcto, muy amable, gracias. Sí, bueno, sí, el tema de la silla vacía es un mecanismo implementado a partir de la Constitución del 2008, ¿no? Es decir, es un mecanismo que nace justamente con esta nueva estructura del Estado, ya no un Estado de Derecho, sino un Estado de derechos constitucional de justicia. Entonces, bueno, han habido muchos cambios en el Ecuador. Estos niveles de participación se han ayudado a pesar de que hay ciertas limitaciones con respecto a cómo está organizado los entes reguladores del control democrático, ¿no? Porque en eso sí hemos, creo que, fallado en no independizarlos directamente, sino más bien estar ligados con el sistema político. Entonces, a pesar de que existan los mecanismos, a veces, por decir, el tema de la revocatoria del mandato, que también es una participación directa de la ciudadanía en este asunto, a veces, por decir, hay limitaciones con respecto a que no se entregan a veces los formularios por parte del ente que es el encargado, que es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, sí hay ciertas limitaciones, pero mecanismos han habido bastantes, ¿no? Creo que la Constitución y la propia ley electoral que nació también posterior a la Constitución, que fue en el 2009, también ha sufrido varios cambios, ¿no? El tema de las minorías, creo que el tema de utilizar un método para la elección de parlamentarios en la función electoral, perdón, en la función legislativa, trata de buscar mecanismos que las minorías puedan participar más dentro de estos selección de escaños. Antes utilizábamos el método de Home, que era una participación mucho más vinculada con el tema de las mayorías, y utilizamos un método de Western. No sé si tienen el mismo mecanismo en Europa, el mecanismo llamado, ¿no? Pero es el que nosotros utilizamos. Y el método de Western da oportunidad que fue implementado ya de forma permanente en el año 2020. Entonces, da mayor participación a las minorías. Bueno, eso es lo que tengo más o menos, igual así en síntesis, ¿no? Pero sí, creo que el tema de la evolución en el derecho de participar, en el derecho electoral aquí en el país, ha evolucionado bastante y sigue evolucionando también justamente para dar oportunidad a estos nuevos mecanismos de participación. Ok. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias, Fernando, por su intervención. Muy interesante, además. Es verdad, había cuestiones que ya había leído y que he estudiado, pero que obviamente usted, por el conocimiento directo del país, pues me lo ha refrescado. Y sí, Darek, si tiene alguna cuestión a aportar al respecto. Sí, a ver, en términos de participación ciudadana, eso requiere un análisis muy grande en Guatemala, porque tenemos dos factores que uno incide a otro. Primero, desde siempre, pero se marcan los acuerdos de paz, la política de Guatemala intenta siempre respaldarse en acuerdos políticos internacionales. Entonces, siempre está en apoyo de, por ejemplo, el desarrollo sostenible, aunque no hacen políticas más allá. Siempre están en apoyo de la descentralización, aunque la dejan muy a la improvisación. Y dentro de esto surge el término sociedad civil, que más que algo organizado, más que un cuerpo estructurado, más que una definición tecnocrática, sirve de muletilla, excusa o incluso término conciliador que usan los consejos de los que estaba hablando hace un momento, los consejos de desarrollo, para mostrarse de manera satisfactoria ante la comunidad internacional. Sí que, entonces, nunca nadie sabe qué es la participación de la sociedad civil, ¿no? Siempre dice sociedad civil. Se le pregunta al encargado a qué se refiere, pues unos comentan gente que vive en la comunidad, otros
comentan empresarios, otros comentan gente comunal, etcétera. Los esfuerzos por integrar la participación de la ciudad, sí, de la ciudadanía, se ven reflejados en el sistema de consejos de desarrollo del que hablaba, sobre todo en los consejos comunitarios de desarrollo y los consejos, sí, los consejos comunitarios de desarrollo, que entre comillas debiesen ser una junta vecinal que se reúna a analizar las problemáticas de la comunidad en términos de qué nos falta, qué se puede hacer para mejorar, organizada, y de ahí, como resultante de este fenómeno, presentar proyectos a las alcaldías, departamentos, etcétera. El problema es, otra vez, vuelvo al personalismo político. Muchas veces, pese a la organización de estas juntas comunales, pese a la buena organización, los alcaldes deciden por cuenta propia el no escuchar, el favorecer a quien le conviene, a quien le da más rédito político que a quien no. Muchas veces dentro de la organización de estos consejos comunales, los presidentes que no reciben pago, que son electos ad honorem, se pelean entre ellos para ver quién va a tener el poder, digamos, de liderazgo, y al no ser elegido A y ser elegido B, entonces A organiza a su gente para que no vayan a los consejos. Claro, esto que estoy diciendo es resultado de estudios en los departamentos señalados, que son Totonicapán, Petén, eh, Izabal y Santa Rosa. Y al fin y al cabo, a grandes rasgos, no tiene peso los consejos comunitarios de desarrollo. Donde más participación ciudadana integrada he visto es otra vez en la organización de 48 cantones, pero es una organización muy jerárquica. Existen los alcaldes comunales, digamos, los alcaldes ancestrales, que no son figuras políticas respaldadas en la Constitución per se, o sea, no son electos de la misma manera, no tienen las mismas capacidades, y ellos deciden, digamos, por la comunidad. Entonces, una participación extendida se dificulta mucho. Muchísimas gracias, Darek, también por este repaso del ámbito de la participación en Guatemala. No veo que haya habido ninguna pregunta en el chat, no hay nadie que quiera, ahora es el momento, si alguien quiere hacer algún tipo de intervención. En caso de que no, hemos cumplido el horario previsto, que era a lo largo de las dos intervenciones y el debate posterior cerca de una hora, y hemos cumplido con ello. Así que les agradezco especialmente tanto a Fernando como a Darek sus intervenciones, su participación en este congreso, que además le dota de mayor ámbito, desde luego, de acción al tratarse de contextualizaciones internacionales, y que siempre son bienvenidas en este congreso. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por participar en el congreso, y muchísimas gracias también a los asistentes, que a estas horas llevamos ya tantas horas en España siguiendo el congreso desde la mañana, ya son verdaderamente horas intempestivas para seguir trabajando y analizando, y aún así seguimos teniendo asistentes, así que lo agradezco mucho. Muchísimas gracias, por tanto, a ambos ponentes y a los asistentes. Voy a dar por zanjado ya la jornada de hoy, y ya retomaremos mañana con el cuarto panel a las 10:30 de la mañana en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.